Nuestro maestro y mentor, Emilio Balcarce, siempre nos decía que a su parecer la orquesta Osvaldo Pugliese era la que mejor representaba esta idea de la expresión porteña, esta forma tan particular de abordar el tratamiento melódico, de abordar el repertorio de la orquesta con una lógica y un sentir porteño, de aquel que busca expresar en su forma de hablar, en su forma de caminar, en su forma de tocar la música, su identidad. Por eso hoy nos vamos a meter con un elemento central en el estilo pugliesiano, que son los tutis. Estos tutis expresivos, estos tutis fraseados, que al escucharlos son puro corazón, son toda expresión porteña, es exactamente de lo que hablaba Emilio y que pienso que todos tenemos que tener cerquita acá en el oído para que rápidamente pase a nuestro corazón y abrirle las puertas a uno de los estilos más increíbles de la historia del tango. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Muy felices por aquí porque seguimos creciendo y porque además vemos que no solo los videos sobre los estilos están generando mucho interés y nuevos suscriptores, sino que también nuestro nuevo programa de entrevistas, ¿Cuál es tu tango?, sigue ganando adeptos, con mucha gente participando, dejando comentarios. La verdad que es hermoso porque bueno, aquí nos gusta pensar el tango hacia atrás, pero también hacia adelante, vivir este presente del género. Y bueno, qué mejor que hablar con los protagonistas. Así que bueno, si todavía no se sumaron, si todavía no vieron ninguno de los episodios del programa de entrevistas ¿Cuál es tu tango?, les invito a que lo hagan aquí en el canal, exploran un poquito y lo van a encontrar. Se va armando algo muy lindo, la verdad, porque son voces muy distintas, ¿no? Se va armando ese mosaico de voces diversas en el cual, bueno, cada uno va dando su propia mirada, ¿no? Y compartiendo su propia construcción subjetiva sobre el tango, cosa que me parece espectacular. Me encanta escuchar las distintas versiones sobre el tango, lo que cada uno siente y piensa sobre este género maravilloso. Así que si no lo hicieron todavía, no vieron ningún episodio, háganlo, que la verdad que está muy, muy bueno. Y aprovechando los anuncios, les recuerdo que está disponible la guía gratuita sobre el estilo de Pugliese, se la bajan acá mismo en el link que está debajo del video, se meten ahí, ponen el mail y ya les llega al toque, les llega enseguida esta guía gratuita que está llena de información y la verdad que me parece que les va a servir porque aunque uno ya conozca el estilo, está todo tan bien ordenadito, tan bien explicado que van a poder entender mejor las distintas etapas de la orquesta y tener un sumario de los elementos que van definiendo el estilo poco a poco. Bien, hecho este anuncio, vamos a meternos hoy con una herramienta expresiva fundamental en el estilo de Osvaldo Pugliese. Como decía en la introducción, nuestro maestro y mentor Emilio Balcarce, a quien tengo aquí acompañándome en esta fotito hermosa de que estamos ahí, creo que estábamos en el Teatro Alvear antes de una función. Como decía Balcarce, la orquesta de Pugliese persigue la expresión constantemente y a su forma de ver ha sido como bueno, como el mejor ejemplo de lo que él siempre nombraba como la expresión porteña, ¿no? Esta idea de, bueno, buscar la expresión en cada momento, en los tutis, en los solis, en los solos, por supuesto, y siempre persiguiendo esta idea muy identitaria del porteño, ¿no? Y del tango porteño que tiene que ver con, bueno, con cierta vehemencia, con cierta emoción, con mucha expresión. Con la cual se dicen las cosas. Una forma de entender la vida, podríamos decir, ¿no? Y por supuesto la música y el tango que tocamos. Y dentro de las distintas formas con las que Pugliese se acerca a esta idea o la lleva adelante, por supuesto que los tutis expresivos, los tutis fraseados están un poquito a la cabeza, ¿no? Porque cuando uno lo compara, por ejemplo, con la forma de acercarse a un tutti de una orquesta como la de, digamos, D'Arienzo, que tiene siempre algún condimento rítmico. Hemos hecho varios videos sobre D'Arienzo aquí en el canal. Esos tutis dariencistas siempre van a tener una lógica de fraseo cerrado, ¿no? O mayormente, por lo menos, donde siempre se va a contribuir a que se entienda dónde está el pulso. O, por ejemplo, si lo comparamos a Pugliese con los tutis de Troilo. En Troilo la lógica es bien lírica, con fraseos muy abiertos, ¿no es cierto? Con esta idea de cierta grandeza
que se busca desde el lirismo. Pero en cambio acá en Pugliese, volviendo a esta idea de la comparación y de la búsqueda de la expresión, mayormente los tutis van a estar muy fraseados, ¿sí? Buscando conmover, buscando transmitir una emoción, transmitir una expresión, la famosa expresión porteña. Y vamos a escuchar algunos ejemplos que me parece que dejan como muy clarita, ¿no?, esta idea y que son unos pocos ejemplos entre cientos, ¿no? Porque realmente basta escuchar cualquier tutti de cualquier época de Pugliese para entender que esta lógica está presente. Escuchemos, por ejemplo, acá el tobiano, ya que hablamos de Balcarce, el tutti fraseado de el tobiano. Una vez más. ¿Cómo es la melodía esta? ¿No? Eso sería una manera como, bueno, un poco más lineal de cantarla, de tocarla. Pero ¿qué hacen estos? No, estos se juegan la vida en cada nota y le van apretando y lo van acelerando y lo van fraseando de una manera que realmente transmiten esa emoción, porque nada aquí es genérico, sino todo lo contrario. A ver, hagamos el ejercicio de cantarlo arriba. Sepan disculpar si no la emboco toda. Pruébenlo ustedes en casa también, pero para entender la naturaleza salvaje finalmente y expresiva de este tipo de fraseos. A ver. No es fácil pegarse a eso, ¿eh? Pruébenlo en casa, a ver. Hablando de expresión. Si eso no es expresión porteña, no sé qué es. Vamos con otro ejemplo, el tango El Embrollo. ¿Se dan cuenta, no? Este fraseo es deliberadamente exagerado y donde todo el tiempo va todo un poquito para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Parece casi como quien se tropieza y va cayendo tratando de volver a pararse derechito, ¿no? Parece que se va a caer, no se cae, pero todo es para adelante, para adelante, para adelante. Vamos de nuevo. Y es un tutti propiamente dicho, ¿eh? Están todos tocando, están todos juntos, es expresivo, entra en la categoría de tutti cantabile, pero está fraseado de una manera, buscando la expresión, que se transforma, bueno, en una herramienta realmente muy poderosa. Última vez el embrollo. Y de paso podemos aclarar que esto no se escribe. Muchas veces la gente pregunta, sobre todo los que no son músicos o músicos de tango, ¿qué pasa con este tipo de fraseo tan caprichoso? ¿Se escribe? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se indica? Y no, esto en la partitura, cuando aparece en el papel escrito, aparece de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Casi genérica a veces incluso en su escritura. Sin embargo, con el trabajo de los ensayos y las distintas pautas que se van trabajando, se termina llegando a esta versión final, que además si uno lo pudiera escribir no tendría ningún sentido porque sería un tipo de notación que nadie lee. Vamos con otro ejemplo más. Yunta de Oro. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para tocar todos juntos, ¿no? Esta cuestión de estar tocando un fraseo súper caprichoso,
absolutamente expresivo, pero sin nadie que esté dirigiendo ahí, ¿no? Como en una orquesta clásica. Bueno, no tendría mucho sentido tampoco. Pero son este tipo de expresiones que nos recuerdan también lo milagroso, ¿no? De esta música, que es una música popular, muy elaborada, de difícil ejecución, y donde cuando se toca con este nivel de capricho, además, se transforma realmente en un trabajo camarístico excepcional, porque están todos fraseando igual de una manera absolutamente caprichosa. Escuchemos de nuevo este ejemplo de Yunta de Oro. Y se dan cuenta, ¿no? Que cuando escuchamos uno, dos, tres ejemplos y donde coincide esa lógica, estamos hablando de algo que atraviesa muy, muy centralmente el estilo en general. No es que es una cosita que sucedió una vez, es una lógica, ¿sí? Con la cual se toca o desde la cual se toca y que atraviesa el estilo en toda su discografía. Bueno, esta cuestión ténganla presente siempre, si escuchan, si tocan, si bailan, porque dentro de todo el enorme repertorio de elementos, ¿sí? de herramientas que tiene Pugliese a la hora de buscar la expresión, estos tutti fraseados están en primer plano y son una de las herramientas más importantes para lograr lo que Emilio Balcarce llamaba la expresión porteña. ¿Los escuchamos los tres seguiditos? Vamos una vez cada uno. El tobiano, el embrollo y Yunta de Oro. ¿Vale? Tratar de seguir el fraseo en casa. Nadie los escucha, están solos. Si no están solos, se divierten juntos. Pero traten de seguir lo que es el fraseo para realmente tratar de entender esa lógica desde la cual se toca. Aquí vamos, el tobiano, el embrollo y Yunta de Oro. Mortal, increíble, increíble. Uno lo ha escuchado tantas veces, incluso ha tocado algunos de estos temas tantas veces y así todo nos sigue sorprendiendo, nos sigue haciendo sonreír también, ¿no? Cuando uno lo escucha. Y esto a veces lo hablamos entre los músicos. Cuando ustedes ven que un músico sonríe cuando escucha música, es que hay algo ahí que es importante, hay algo ahí que es inteligente, hay algo ahí que está bueno y vale prestarle atención. Como por ejemplo estos tutti fraseados del estilo de Pugliese. Espero que les haya gustado este video de hoy y que bueno, que estén atentos porque se vienen muchas cosas más, no solamente con los estilos, sino también con el programa, con Cuál es tu tango, el programa de entrevistas. Y si todavía no se suscribieron, es el momento, saben que nos apoyan mucho dándole un like al video, activando la campanita, suscribiéndonos, tenemos que ser más. Cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de seguir adelante creando contenidos para compartir, ¿no es cierto? Música e información de este tango que tanto nos gusta y nos apasiona. Nos reencontramos en el próximo video entonces, aquí en los estilos fundamentales del tango. Hasta pronto.